Y el día de hoy voy a empezar a tratar directamente de lo que significa este salmo. Salmo 119 es el capítulo más largo de toda la Biblia, no del Antiguo Testamento, de toda la Biblia. Es más largo que algunos libros enteros, como Filemón y Judas y diferentes libros. Es más largo que hasta libros enteros. Y he estado hablando acerca de que este Salmo 119 está escrito en forma de acróstico. Y voy a hablar entonces de la primera parte de ese acróstico, las primeras siete secciones. El alfabeto hebreo se compone de 24 letras y cada letra tiene un significado. Ahorita voy a hablar un poquito más de eso y vamos a ir tratando quizás un poco más de eso. Originalmente el alfabeto hebreo, pues, no sé por qué griego hebreo, viene de una raíz que es similar un poco a la raíz egipcia. No sé si recuerdan que Moisés recibió los 10 mandamientos, bueno, posiblemente más de 10 mandamientos, porque en realidad el Antiguo Testamento del Torah se compone de 613 mandamientos, no son 10 nada más. Aunque empezó Dios con 10 y le fue aumentando poquito a poquito mientras iban caminando por el desierto. En total 613. Posiblemente recibió los 10 mandamientos y Moisés fue una persona que fue educado como un hijo de Faraón, como un príncipe de Egipto. Y como tal, obviamente recibió toda la educación que un príncipe de Egipto requiere y se le enseñó todos los escritos, cómo se escribía cierta cosa, etcétera, etcétera. Y el egipcio no tiene, la lengua egipcia o la escritura egipcia no tiene letras, tiene símbolos. O sea, han visto ustedes muñequitos por aquí, animales y de cosas. Esa es su letra de ellos, es su alfabeto de ellos. Moisés aprendió ese alfabeto. Y cuando escribió la Torah, posiblemente tuvo parte de esa educación, de esa pictografía, y empieza a desarrollar unas palabras que surgen de pictografías, de dibujos de algunas cosas que se volvieron alfabeto para ellos. Aunque voy a hacer una aclaración de algunas palabras. Alfabeto es solamente para los griegos, porque el griego empieza con alfa, beta, delta, etcétera, etcétera, etcétera. Alfabeto, y le llaman así alfabeto. En español le llamamos diferente. En español le llamamos abecedario, A-B-C-D-E-R-I-O. ¿Sí se dan cuenta? Abecedario. ¿Sí? Esa es la palabra para el español. En el hebreo no sería ni alfabeto ni sería abecedario. Sería alefeto. No, sería la palabra que tengo aquí. Alefeto, alfabeto, no, ay caramba, ya estoy inventando palabras aquí, creo. Alefeto, alefato, sí, esa es la palabra, alefato. De alguna palabra, alefbeto. Y cada palabra dentro de ese alfabeto griego, de ese alfabeto hebreo, tiene un significado. Originalmente se escribieron de esa manera que está en la pantalla. Eso está comprobado por los jeroglíficos de mucho tiempo atrás, antes que el rey David. Después del rey David, y cuando empezaron los sacerdotes a tener mucha influencia, cambiaron un poquito ese alfabeto y se transformó en algo que voy a presentar en un momento más. Pero originalmente Aleph era la palabra para buey, porque tenía una figura de un buey. Y Bet era la figura para casa, porque parecía una casa en la mente de ellos. Gimel eran palabras de... Entonces cada palabra tenía un significado. Es una cosa interesante para mí, porque también esas palabras, esas letras que están viendo ustedes enfrente, tenían un número, tenían un equivalente en número.
Las primeras 10 palabras eran así como van formadas: 1, Aleph, 2, Bet, Gimel, 3 y hasta número 10. Y después del 10 empezaban esas mismas letras se usaban para mencionar decenas. El siguiente número era 20, 30, 40, 50. Después de eso había otros números, o sea, cuando llegaban a 90 llegaban a 100. Después del 100 empezaban a contar como centenas: 100, 200, 300, 400, hasta el 900, hasta ahí se acababa todo. Si querían escribir un número, utilizaban estas palabras, esas letras que yo estoy poniendo delante de ustedes, y las ponían como, no sé si ustedes estudiaron en la escuela números romanos. La X y la B, ¿qué significa? Quinceañera, entonces 15. ¿Sí? Lo mismo en el hebreo. Si alguien quiere escribir un número en hebreo, utiliza el mismo alfabeto. No tienen números. Originalmente no tenían, obviamente ya tienen números, muy occidentalizados también, como nosotros, pero originalmente y por mucho tiempo no tenían números, sino sus números eran las letras. Esas letras se transformaron aproximadamente por el tiempo del rey David, 1000 años antes de Cristo, a 500 años antes de Cristo, y se volvieron símbolos. Ahorita voy a hablar de esos símbolos. Y todo eso es interesante para mí, porque la Biblia, el Antiguo Testamento, se escribió originalmente en hebreo. Y entonces esas son las letras que se utilizaron para escribir ese alfabeto. Pero entiéndase otra vez, cuando Dios recibió los 10 mandamientos, pero Moisés recibió los 10 mandamientos de Dios. Caramba, estoy perdido este día, creo. Cuando Moisés recibió los 10 mandamientos, no recibió las letras como las que están enfrente, sino le recibió las imágenes que les había presentado antes. Porque Dios les mandó en su escrito, la manera que él entendía, y puso esas letritas. Y los hebreos tienen mucho cuidado de saber la interpretación de cada letra y cada palabra para formar ideas. Y es que ese es el lenguaje. El lenguaje es a través de palabras que se escriben o se pronuncian, se hablan. Si yo estuviera hablando y no me entendieras tú, no serviría de nada que esté hablando todo lo que quiera hablar si tú no me entiendes. Las palabras tienen conceptos, tienen ideas, tienen sentimientos, tienen emociones, tienen enseñanza. Si no hay comunicación, no podemos hablar unos con otros. No habría la manera de que tú me entendieras y yo te entendiera. Y Dios mandó una carta, y la carta es la Biblia, para que nosotros la entendamos. Y la escribió en hebreo originalmente. Y por eso, si tú llegas a ir a Jerusalén, al lado de los muros de los lamentos, hay una especie de bodega bien grande, donde solamente entran las personas que están estudiando la Biblia. Y son regularmente personas con unos sombreros altos, vestidos de negro, todo casi de negro, una camisa blanca, y ahí están estudiando y están haciendo eso regularmente, memorizando. ¿Sí? Y tú dices, ¿qué tanto estudian? ¿Qué tanto aprenden? Bueno, es que cada palabra literalmente, cada letra tiene un sentido para ellos. Por ejemplo, la Biblia empieza, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la palabra que utiliza es Bereshit. Y Ber, la primera palabra que utiliza en la Biblia, que aparece en la Biblia, es la palabra para casa. Ber es casa. Y Bere es la palabra para vientre. Entonces ellos entienden que todo el universo se creó por medio del vientre de una casa para empezar todo. O sea que Dios tiene en su mente que las casas enteras se acerquen a Dios. Y ese tipo de palabras hace que ellos estudien y estudien y estudien. Todos los días están estudiando, menos el sábado, porque ese día descansan. Pero los demás días, varios de estos judíos están estudiando hasta la fecha. Pero la pregunta es, ¿por qué nosotros no estamos estudiando hebreo? Porque nosotros tenemos esa Biblia y creemos que la Biblia es la palabra de Dios y creemos que la Biblia Dios la escribió y es una comunicación para nosotros. ¿Por qué nosotros no estamos buscando cada palabra, cada letra, qué significa cada letra? Y estamos tratando de memorizar lo que decimos ahora y lo que han dicho por muchas generaciones y muchos maestros y muchos rabinos. ¿Por qué no estamos haciéndolo? Porque en determinado momento en la iglesia cristiana surgió la pregunta de las personas que se convierten a Cristo.
van a seguir los principios que nosotros los judíos, porque originalmente solo los que seguían a Cristo eran judíos, solamente judíos. Los 12 apóstoles eran judíos, los 120 eran judíos, los 5,000 que se convirtieron eran judíos, todos eran judíos. No había gentiles. Gentiles son aquellos que no son judíos. Yo no soy gentil, yo no soy judío, no soy gentil. Esa es la idea. Y los gentiles estaban como aparte. Y de repente los gentiles también empezaron a escuchar la palabra y empezaron a convertirse por cantidades grandes. Y los judíos que estaban predicando un nuevo evangelio, o sea, una nueva doctrina judía, porque era completamente judía, surgió de un judío, Jesús. Ellos eran judíos, iban a predicar obviamente judaísmo, pero su enfoque era, nuestro mensaje es acerca de un Mesías judío. El Mesías judío era Jesús. El Mesías que ellos habían esperado por mucho tiempo. Esa palabra Mesías es una palabra hebrea que significa ungido. Estamos predicando el ungido. En griego se traduce esa palabra como Cristo. Predicaban a Cristo, predicaban al ungido. Entonces, cuando llegan los gentiles a escuchar el evangelio y empiezan a convertirse por grandes cantidades, los judíos de aquel tiempo, los apóstoles, se preguntan: ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Los vamos a volver judíos? ¿Les vamos a pedir que aprendan hebreo? Les vamos a pedir que sigan nuestras costumbres, que se circunciden los hombres y las mujeres se vistan de cierta manera, o vamos a dejarlos que crezcan en el amor de Dios, en lo que Jesús enseñó. Y decidieron, en cierta manera, cortar con todas las tradiciones judías y dejar a la iglesia cristiana empezar una nueva etapa en su historia de fe. Y eso surgió en el primer concilio de Jerusalén. En el primer concilio de Jerusalén empiezan ellos a hablar acerca de esa situación y deciden: no vamos a ponerles cargas a ellos, no vamos a ponerles que memoricen el alfabeto hebreo, no vamos a ponerles que solamente estudien para poder ser como nosotros. Vamos a dejar a ellos que sigan adelante en la fe en el Mesías. Entonces, en cierta manera, ellos eran predicadores del Mesías, del mensaje mesiánico judío, ¿sí? Es la palabra que podía utilizar, mesiánico judío o Mesías judío, Jesucristo. Y obviamente tuvo sus dificultades para llegarse a esa conclusión. Cuando empezaron a predicar la palabra, ¿sí?, varios judíos no estaban convencidos de que ese fuera el camino y seguían a los apóstoles donde iban a predicar. Y cuando llegaban los predicadores cristianos a predicar allí, los judíos cristianos, iban atrás y enseñaban a la gente para que volvieran al camino del judaísmo, y enseñaban a los cristianos a seguir el camino del judaísmo, y muchos empezaron a caer en esa trampa. Muchos cristianos empezaron a decir: yo sí voy a seguir ese camino porque es lo que es el judaísmo, que quiero ser judío. Y hasta el día de hoy, no sé si te has dado cuenta que está habiendo un surgimiento de un nuevo movimiento que se llama también mesiánico, cristianos mesiánicos, que aprenden el hebreo, que se visten también con algunas, se dejan crecer la barba y hacen todo tipo de cosas para ser hebreos o judíos. Y eso me hace pensar en un pasaje que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas y le dice: oh Gálatas insensato, ¿quién les fascinó o les hechizó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue descrito como crucificado entre nosotros? Esto solo quiero decir de ustedes: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Tan necios son, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora quieren perfeccionarse por la carne. Entonces es importante notar aquí que el cristianismo se apartó de las costumbres judías. Entonces, por eso yo voy a tratar de dar algo superficial solamente de ese acróstico hebreo, solamente superficial. Cada palabra tiene diferentes interpretaciones según el grupo con el que tú estés hablando, ¿sí?
Pero entonces voy a hablar acerca del Salmo 119 desde dos perspectivas. Una, desde la perspectiva número de judíos, como qué significa la letra, qué significa la palabra, y la otra, qué significa para nosotros el mensaje que estamos tratando, ¿sí? Y quiero decir que la primera parte va a ser esta idea de que la Biblia, porque habla todo acerca de la Biblia. En el primer mensaje que yo di, estaba hablando acerca de 8 palabras que se repiten continuamente para presentar la Biblia, ¿sí? Para presentar la palabra de Dios. Porque yo entiendo que hay algunas personas que están buscando la voluntad de Dios y van con cierto profeta, y van con cierto pastor o cierto hermano que se ve espiritual y le dice: dime por favor qué tengo que hacer, dime la palabra, qué dice Dios para mí. Y lo que dice Dios para ti está escrito en una carta, se llama la Biblia. Ahí tienes que leerla, ahí tienes que aprender, no te tiene que decir alguien más, tú puedes leer la palabra de Dios y saber qué es lo correcto para lo que tienes que hacer en tu vida, ¿sí? Entonces la Biblia es un mensaje para el alma del hombre, del cristiano. Y voy a empezar con la primera letra. La primera letra es Aleph. Y si se fijan, algunos han interpretado esto, que es una división entre las cosas de arriba y las cosas de abajo, ¿sí? Las cosas de arriba apuntan hacia arriba y las cosas de abajo se quedan en el suelo, ¿sí? Para los judíos entonces es interesante ver que ellos ven en la primera letra que el hombre también recibe la oportunidad de escoger entre lo correcto y lo incorrecto. Tiene la oportunidad de hacerse de un lado o de otro lado, buscar las cosas de bendición o buscar las cosas de bendición. Y dice esa palabra: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente, ¿sí? Entonces en esta idea, ¿sí?, la Biblia es un camino de bendición para los hombres, un camino de bendición. Con la Biblia tú puedes bendecir a una persona. Y qué bueno cuando alguien la puede usar de esa manera. Está en la obediencia en la palabra de Dios, es la fuente de la verdadera felicidad del hombre, ¿sí? Nuestros pensamientos pueden enfocarse en una oración y de hablar a Dios de lo que estamos en necesidad. En la Biblia encuentras el camino para tú poder ser bendecido. ¿Qué necesita tu alma? ¿Qué estás buscando? Te voy a decir, en la Biblia encuentras la respuesta para lo que tú estás buscando. Para recibir bendición, no nada más ponerte contento en un momento cuando escuchas las alabanzas, sino continuamente estar viviendo una vida de bendición. La Biblia te puede traer bendición a ti, te puede traer paz, te puede traer gozo, ¿sí? La siguiente palabra, Bet. Esta palabra se utiliza para casa. Algunos piensan que es la casa de Dios, pero nos puede recordar que Dios es el creador y el propósito es inventar y estar cerca de Él, ¿sí? Entonces la primera palabra es la separación entre el bien y el mal. La segunda palabra puede ser una casa. Y estamos en una etapa, en un tiempo, ¿sí?, en donde está una lucha tremenda contra romper todo lo que son las casas, las familias. La aceptación de las leyes de los hombres está yendo en esa dirección. Está yendo en la dirección de destruir lo que es una familia. Escuché en México, por ejemplo, el mes de febrero, fui a la boda de un sobrino mío, y aparte de la ceremonia religiosa, la iglesia, también hubo un juez ahí llegando del municipio para oficiar, porque ahí hay una diferencia entre la iglesia y el Estado. Entonces hay una parte que tienes que hacerlo religiosa y otra parte civil. Y el hombre está hablando como bien seguro de que la base de una sociedad es la familia. Y si se destruye la familia, se destruye la sociedad. Es lo que estaba diciendo. Y yo estoy de acuerdo.
Y ese mismo hombre representante del Estado, ¿sí? Su estado, el Estado de México, fui a México, está aprobando situaciones donde las mujeres se pueden casar entre ellas y los hombres se pueden casar entre ellos. Y creo que eso es una forma de destruir una familia. ¿Dónde queda la idea de la familia entonces? ¿Qué es una familia? Desde el principio Dios creó al hombre y a la mujer e hizo una familia. ¿Qué queda de ello ahora que estamos nosotros tratando de seguir los principios de Dios? El hombre realmente, hay una agenda mundial que quiere destruir los conceptos de la familia como tal. Y están tratando de destruirla de diferentes formas. Están teniendo más posición, están teniendo más fuerza. Salen a marchar, salen a bailar, salen a presentarse ahí con vestidos de todo tipo de cosas. Hace 2 años, un hombre, creo yo, me parece que era un hombre, vestido de mujer, ¿sí? Pintado como demonio, casi lleno de pintura por todos lados. Estaba en esta puerta de la 19, puertita ahí al lado de la oficina, ¿sí? Haciendo toda clase de muecas y masturbándose. Enfrente de la secretaria que le estaba diciendo, si no te vas, llamo a la policía. Entonces fue a buscarme y me dijo, habla con ese hombre porque no se quiere ir y está burlándose. Y realmente estaba afuera haciendo ese tipo de cosas, pintado como mujer, con todo tipo, no sé si estaba drogado o qué, pero realmente se veía como una mujer que era hombre, y burlándose, asomándose enfrente de la puerta. Obviamente había una ventana ahí solamente, y yo le dije, mira, si no te vas, voy a llamar ahora a la policía. Y saqué mi teléfono, se levantó el hombre y se fue. Hay personas que están realmente bien corrompidas y que quieren burlarse de las buenas costumbres de otros. Está cada vez avanzando más ese problema en nuestras vidas. A nuestros hijos ahora van a la escuela y con la excusa de que están enseñando de diversidad, de dar una clase de cómo ser a las mujeres, tener atracción por otras mujeres y a los hombres atracción por otros hombres, abiertamente, con la excusa de la diversidad. Y con tanta situación de familias desboronándose en nuestra sociedad, el mensaje cada vez se hace más atractivo para otros. Cuando un padre no puede estar con sus hijos, los hijos crecen sin ninguna atención. Cuando una madre no les presta cuidado a sus niños también, sí. Es triste ver a una madre que tiene que trabajar. Yo entiendo que tiene que trabajar, pero y cuando le ofrecen overtime, también agarran overtime para poder traer más dinero a la casa, y los hijos quién sabe dónde andan, quién sabe qué coman, quién sabe qué hagan con su vida. Y es ahí donde ese mensaje de ver es muy importante. Dios quiere una casa para que pueda vivir la gente. El plan de Dios era que Él pudiera vivir dentro de las casas de los hombres y de las mujeres. Dentro de tu casa, hermano y amigo. Ahí quiere vivir contigo. Y si lo dejamos fuera, si nos vamos, el hombre se va al party y deja a los hijos abandonados, la mujer se va al party también y deja a los hijos abandonados. Y decimos, los queremos mucho, amamos a nuestros hijos, pero no les prestamos nada de atención. Estamos siendo parte de esa situación que está desboronando nuestra sociedad. Sí. Entonces, ese es el poder de la palabra para limpiar. Fíjate lo que dice la Biblia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Posiblemente son las palabras del rey David. ¿Con qué va a limpiar el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios, no con los consejos del pastor, no con los estatutos de la iglesia, no con la constitución de los Estados Unidos, sino con guardar la palabra de Dios. ¿Cómo vas a limpiar tu camino? Regresa a estudiar la Biblia, regresa a estudiar la palabra. Y mira, no puedo enfatizar más de que debemos estudiar la palabra de Dios, y no se estudia la palabra de Dios solamente escuchando el sermón el domingo y quizá de vez en cuando, y olvidándote de leer la palabra de Dios en tu casa. Y no te digo que tienes que ser un erudito y pasarte las horas estudiando. Se ha comprobado de que si, por ejemplo, el Salmo 119 tiene 176 versículos, que si
si alguien lo lee de corrido así, te tarda 15 minutos solamente. Entonces no te invito para que comprométete a leer una hora. No, 5 minutos por favor, cada día. En la mañana, medita en un pasaje del Salmos. Medita en las palabras de Jesús de los evangelios. Medita en las historias de los profetas. Medita en las historias de cómo se extendió el evangelio en el Nuevo Testamento. O si tienes necesidad, necesitas paz en tu corazón, es una buena manera de hacerlo. ¿Sí? Conocimiento. ¿Sí? La siguiente palabra es gimel. Significa dar una recompensa. ¿Sí? Y algunos judíos lo han visto a ese hombre como corriendo, un hombre corriendo para darle a alguien, algo a alguien. ¿Sí? Y de alguna manera se asemeja al evangelio. ¿Sí? Dice en la Biblia, ¿cuál es el más grande mandamiento? Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Corre a poder bendecir a otros. Dicen los judíos eso. Esa palabra gimel es alguien corriendo para darle una bendición a alguien. ¿Sí? Dice, es conocimiento. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, a las maravillas de Dios. Forastero soy en la tierra, no cubras de mí tus mandamientos. El poder de la palabra da conocimiento. ¿Sí? Él se compara a sí mismo como un extranjero. Y obviamente cuando eres un extranjero tienes que aprender reglas nuevas. Es importante, en mi país por ejemplo, si te para la policía, tú sales del carro, vas con el policía y le dices, ¿qué pasó, oficial? Y ya te dice, pues te pasaste una luz, y ok, y tradición mexicana, le das 20 pesos y ya, se acabó el problema. Aquí te para la policía y si tú sales de tu carro y vas con el policía se espanta y no sabe qué hacer. ¿Sí? Se aprenden cosas nuevas. Te regaña, te grita y te mete a tu carro de nuevo. Pero si así no es las cosas, ahí yo tengo que ir contigo, no tú conmigo. No, aquí no son así. ¿Sí? Y un forastero aprende cosas nuevas. Estamos en un mundo donde tenemos que aprender las cosas nuevas. El mundo nos dice cómo hacer las cosas según las telenovelas, que son puros triángulos y cuadrados y hexágonos y no sé cuántas cosas más. Pero Dios te dice que debes de confiar. Tengo un amigo, un piloto, ya hace mucho tiempo atrás. Él tenía que viajar a México continuamente y dice que su esposa se la pasaba viendo telenovelas y un día le dijo, tú me engañas. Estaba segura que lo engañaba y pues lo pidió el divorcio, se quedó con la niña y todo, porque estaba segura que lo engañaba, porque las telenovelas dicen que todos los hombres se engañan. ¿Sí? Y es que parece chiste, pero es lo que vemos, es lo que nosotros actuamos. Y de ahí es que tenemos que tener el conocimiento de Dios. Si está siendo bombardeados por Netflix, por Facebook, por TikTok, por cualquiera de las redes sociales, y si pasas el mismo tiempo en el teléfono, que leyeras la Biblia, lo mismo que en el teléfono, serías una persona diferente. Tendrías conocimiento de lo alto. Podrías hacer cosas diferentes. Podrías soñar. Podrías saber que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra de Dios. Podrías poder empezar a notar de que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y empezar a recitar esas palabras que te van a dar conocimiento para poder enfrentar las cosas difíciles que tiene el hombre. El hombre enfrenta cosas difíciles todo el tiempo. La siguiente palabra que tengo es Lamed. No es Lamed. ¿Cuál es la palabra? ¿Cómo se llama aquí? ¿Alef? No. Dalet. Dijo, no puse el nombre, pero sí creo que es Dalet. Y aquí es, según los judíos, recuerden que no estaba corriendo para darle algo. Ese supuestamente es como un hombre con un montón de cargas. Entonces, este hombre necesitaba de la ayuda del otro. ¿Sí? Es lo que algunos decían de esta palabra. ¿Sí? Es un hombre pobre, un hombre que
no puede hacer nada por sí mismo. Y esa persona necesita la ayuda de Dios. Y cuando necesita la ayuda de Dios, debemos recordar que hay una nueva vida en la palabra de Dios. Dice en la Biblia, Salmo 119, abatido hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Un hombre abatido. ¿Y cuántos de aquí no estaremos abatidos, cansados, adoloridos? Hemos intentado y necesitamos que alguien nos ayude. Ahí viene ayuda. Dios manda a hombres y a mujeres para poder ayudarnos a seguir adelante. Pero principalmente habla de la palabra. La palabra es la que nos levanta. La palabra es que en los días difíciles te puede dar nuevos sueños, ¿sí? Entonces el poder de la palabra para revivir. Empieza a confesar las cosas que Dios puede hacer a través de ti. En la angustia que tú tengas, si aplastado, incapaz de levantarte, Dios puede perfeccionar sus promesas por medio de su palabra. El camino de la fidelidad, ¿sí? Muchos pensamientos. ¿Qué afirma la palabra? ¿Sí? Hey es la siguiente palabra. ¿Sí? Habla como, según los judíos, habla de como de un pensamiento, acción. Dios da y dice, tomen, es un regalo de Dios. La mayor expresión es dar, ¿sí? Hey es la palabra esta que está aquí enfrente de ustedes, hey. ¿Sí? Y dice la palabra también, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. La Biblia te afirma, ¿sí? Enséñame, Señor, yo quiero guardar tus caminos. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus pensamientos y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Cuida de mí el oprobio que he tenido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. El poder de la palabra para afirmar. El salmista ora para un mayor conocimiento de los estatutos de Dios. Hay un pensamiento que tengo aquí. En el siglo pasado se hizo un análisis de algunos países que por lo general leían la Biblia, medio leían la Biblia y no leían la Biblia. Encontraron que Inglaterra, que es un país que lee continuamente la Biblia porque tiene varias iglesias, había un homicidio por cada 178,000 habitantes. Un homicidio, esa gente lee mucho la Biblia. Un homicidio por 178,000 habitantes. Rusia, donde medio leen la Biblia, porque pues, son comunistas, algunos creen en Dios, todavía creen en Dios algunos y muchos no, había un homicidio por cada 75,000 personas. En España, donde casi no se lee la Biblia, aunque no lo crean, los españoles no leen la Biblia, un homicidio por cada 4,113 personas. Y en Italia, Nápoles, donde la Biblia está prohibida, uno por cada 950. Entonces, mientras menos lee la Biblia, más homicidios y más problemas puede haber. Es más, si la Biblia no fuera tan importante, si no fuera que puede realmente cambiar la mentalidad y el corazón de un hombre, ¿por qué en varios países tienen prohibido leer la Biblia? ¿Por qué todo el bloque musulmán no quiere que se lea la Biblia ahí? Porque sabe que si alguien empieza a leer la Biblia, esa persona puede cambiar. Los musulmanes no te dejan leer la Biblia tan fácilmente, menos en público. Lo tienen prohibido. Y por eso están así también, sí, con dificultades tan grandes. Dos hombres se encontraron una vez, uno era musulmán y uno era cristiano, empezaron a dialogar acerca de su fe. Discutieron después. Entonces uno de ellos le dijo al otro, ok, vamos a hacer una cosa. Como tú no sabes mucho del cristianismo y yo no sé mucho del islamismo, yo leo el Corán, le dice el cristiano al otro, y tú lees la Biblia. Y en unos 3 meses nos volvemos a encontrar y vamos a ver qué es lo que aprendiste tú. Y se fueron, 3 meses regresaron, y le dijo el musulmán al cristiano, oye, tu Biblia me cambió, encontré a Dios. Es que la Biblia tiene poder.
Y no la puedes dejar superficialmente. Puedes empezar a cambiar tu mentalidad y ver cómo Dios empieza a progresar tus caminos cuando tú estás leyendo la palabra de Dios. ¿Sí? Siguiente palabra que tengo aquí, sí, va, me gusta va. Sí. Es un palito nada más con un cabezón así. Sí. Va significa conexión. Sí. Es como un rayo de luz cuando Dios creó el cielo, dicen los judíos, y la tierra. Cuando todo estaba oscuro y desordenado, como una llama de energía, de creatividad, surge una idea y se vuelve una realidad. Viene directamente de Dios. Dicen los judíos acerca de esa letra. ¿Sí? Es como la Y en español, porque junta dos cosas, como la en inglés. Une ideas y acciones. Es el principio, por ejemplo, la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cielos y tierra. La I es la Bab. Y cada que encuentra esa palabrita por ahí es Bab. ¿Sí? Junta las personas. Y la palabra de Dios dice, ¿sí? Venga a mí tu misericordia, Jehová, tu salvación, conforme a tu dicho. Y daré por respuesta a mi avergonzador que tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Nos acerca a Dios el poder de la palabra para testimonio. Nos ayuda a testificar de que Dios es real. ¿Sí? Quiero casi terminar porque estoy avanzando muy pronto. ¿Sí? La siguiente palabra es Saín o Sayín, cualquiera de esas dos palabras. ¿Sí? Y algunos la han visto como una mujer virtuosa, así por curvas, y también apuntando para arriba. ¿Sí? De cierta manera, hablando de espiritualidad. ¿Sí? Sibá viene directamente de Dios. Saín es superior por la corona que lleva arriba, según algunos judíos. Entonces, hermanas, parece que les va bien con esa interpretación. ¿Sí? Sibá, esa va para abajo, esa va tiene una corona, esa es una mujer, dicen ellos. Entonces, es la séptima palabra del alfabeto griego, ¿sí? Del alfabeto hebreo, perdón. Es parte dice la palabra de Dios: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, el cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron de mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé de Jehová de tus juicios. El poder de la palabra para consolar. Como ya saben, lo comenté hace un momento, perder a una persona que amas es difícil. ¿Y dónde se encuentra el consuelo entonces? ¿Dónde encuentra el consuelo del hombre? ¿Sí? El consuelo del hombre está en, diferentes. El consuelo del hombre solamente cambia según las circunstancias. Hoy puede decir el hombre que sí, y mañana va a decir que no. Ese es el consuelo del hombre. Pero ¿cuál es el consuelo de Dios? La razón para ser consolado: primero, consuelen a mi pueblo, dice Isaías 41:2. Hablen con cariño a Jerusalén y anuncien que ha cumplido su tiempo de servicio, que yo he pagado por su iniquidad, que ya he percibido la mano del Señor el doble de sus pecados. Consuelen a mi pueblo, sí, la palabra. No podemos decir a la gente, consuélate solamente. O como los estoicos, decir, no pasa nada, no me duele nada, no tengo nada, ni recibir el consuelo porque lo merezcamos. Entonces, ¿cuáles son las palabras correctas? Bueno, según Isaías 51:13 dice, has olvidado al Señor que te hizo, al que extendió los cielos y arrimó la tierra. Vivirás cada día en terror constante por causa de la furia del opresor que está dispuesto a destruir. Pero, ¿dónde está esa furia? Y después responde eso. ¿Qué impide que seamos consolados? Cuando alguien está pasando por dificultades, ¿qué impide que sea consolado? El miedo es una opción. La pérdida de gozo, ya no puede estar contento. Sentimiento de culpa. Me he dado cuenta, y discúlpenme si alguien ha pasado por eso, pero que en los velorios, algunas veces, no siempre, las personas que más lloran son las que más tienen su conciencia que le fallaron a la persona que se murió. Están ahí, ¿por qué te fuiste? No pude hacer esto, me hice yo, y empiezan a quejarse de todo.
hay un sentimiento grande de culpa. En mi caso yo estoy en paz. Ayudé a mis padres en lo que pude. Y todavía me falta mi madre para seguir ayudando hasta que termine sus días. Entonces me siento en paz. La voy a ver cada que puedo, no siempre porque está muy lejos. Pero si tú estás haciendo a alguien por tu padre o por tu madre y estás haciéndolo, cuando tu padre o tu madre fallezca vas a estar en paz. Vas a decir, ya descansó. Y ya está en mejor lugar. Y no estás pensando, es que me faltó decirle y no la perdoné y no me perdonó y empiezan a quejarse de tantas cosas. Olvido o bloqueo, dudar de la grandeza de Dios. Cristo es nuestro consolador, no es solo juez, sino también nuestro abogado. El hombre está incompleto sin consuelo de Dios. Y no podemos decirle a Dios cómo ser consolados. Entonces, ¿cómo podemos ser consolados? La respuesta, voy a ir parte por parte. Condiciones para recibir la consolación. Humildad. Dice, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Cristo. La primera condición para alguien ser consolado cuando está pasando por tristezas es ser humilde y reconocer su necesidad de Dios. Si alguien no puede reconocer de que de Dios viene la bendición, no va a poder ser consolado tan fácil. Fe en la Biblia. Otra vez, la Biblia es la que nos da la palabra, la que nos da el consuelo. Porque las cosas que escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hermanos, si estás pasando por dificultades, lee la Biblia. He estado leyendo la Biblia. Me ha dado consuelo. Me da paz y tranquilidad para venir a dar este mensaje y decirles que es real, que Dios puede consolar los corazones de los hombres y conocer a Dios. ¿Qué hace en las circunstancias difíciles? Dice en la Biblia, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Decían en el pueblito donde viví, decían, al nopal solamente lo van a ver cuando tienen tunas. Dicho en México, o solamente cuando hay necesidades, cuando buscamos de Dios. Pero realmente, si alguien está en necesidad, corra a Dios. Es difícil perder un familiar, es difícil no terminar algo, es difícil enfrentarse a cosas que uno no sabe qué hacer. Pero otra vez, las Escrituras nos pueden dar paz a nuestro corazón y fuerza para poder enfrentar cualquier situación. Y agradecimiento. O sea, ¿qué necesitas recibir para ser consolado? Agradece a Dios. Dios, te doy gracias, no porque ya se fue mi papá, sino por todo el tiempo que le conocí, todas las enseñanzas que me dio, todas las palabras que me aconsejó. Es más, te voy a decir de mi padre una cosa. Él no construyó ninguna casa, creo que ni plantó ni un árbol, ¿sí? No empezó ningún negocio, no hizo grandes logros, nunca salió en el periódico, no fue nadie, solamente sacó 7 hijos adelante. Y eso para mí es muy importante. Me sacó adelante, bien. Y pensando en eso, estoy agradecido porque mi papá me sacó adelante. Agradece con las bendiciones que tienes. Las cosas difíciles que nos pasan nos pueden enseñar a ser agradecidos por lo que nos adquirimos.